Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Muy buenas noches con todos ustedes. Quiero de verdad pedir disculpas, deberíamos haber salido hace media hora. Sé que estaban algo impacientes los que han estado pendientes al debate que vamos a tener hoy día. Lo vamos a tener pese a las limitaciones de tiempo que tengamos. Quiero presentar a Kenji Terukina, un apellido japonés. Él va a estar a favor de lo que el tema que vamos acá, que es matrimonio igualitario, ex unión civil. Ahorita vamos a explicar un poco la figura. Y a Pablo Aguirre. Pablo, bienvenido. Kenji, bienvenido. Buenas noches. Pablo va a estar en contra y Kenji va a estar a favor. Ambos son dos chicos que comparten ideas distintas, pero queremos que este debate se desarrolle en un campo de armonía. Hace unos meses, Carlos Busch presentó lo que era el proyecto de la Unión Civil, un proyecto que solamente figuraba en los derechos civiles, derechos que de alguna manera son contribuyentes todos en esta sociedad. No tenían acceso, como era el de las sociedades gananciales. O sea, la figura es sencilla, ¿no? Si dos personas de distintos sexos se casan como una pareja normal, tienen derecho a heredar el uno al otro en caso de que algo le pase tanto a la esposa o como al esposo. En el caso de las personas que optan por estar o convivir con las personas del mismo sexo en un concubinato, no tienen acceso a estos derechos. ¿Por qué? Porque no se pueden casar. Si algo le pasa a la otra pareja, no pueden decidir por la vida del otro en un estado de coma. No pueden cambiarse de nombre. Entonces, de alguna manera, eso los ha colocado en una posición de ciudadanos de segunda clase, y lo que estaba en su pedido cuando era la Unión Civil era eso. Pero hoy en día se está presentando una nueva figura en todas estas organizaciones y colectivos que ven los derechos igualitarios, y es que ahora es matrimonio igualitario. Quiero que eso nos explique un poco Kenji, que ahora la figura es total, completa, o en pocas palabras ahora es o todo o nada. Entonces queremos nosotros compartir ambas posiciones. Por el tiempo no voy a pasar el reportaje que tenía previsto. Empezamos contigo, Kenji, con la primera pregunta. Estas preguntas se basan, porque en la realidad el tema ya se ha tocado demasiado, pero nunca se ha dado un debate frontal, un debate que vea las dos posiciones. Una idea conservadora como la que es Pablo. Pablo es cristiano, ¿cierto? Es de una iglesia, es cristiano, y ve su concepto de familia desde su religión. Y Kenji lo ve desde un aspecto más de derechos igualitarios. La primera pregunta para los dos es, ¿qué supone para nuestra sociedad el matrimonio igualitario? Kenji. Bueno, en primer lugar, saludar a tu audiencia. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo creo que lo que se busca con esta propuesta de matrimonio igualitario es que en realidad se tengan pues derechos iguales a los que podría tener una pareja heterosexual. ¿Qué efectos tendría esto en una sociedad como la peruana? Y es que, bueno, en realidad lo que buscamos es que si queremos un país en el que se funde sobre principios como la igualdad, la libertad y la no discriminación, considero que deberíamos tener en cuenta que no podríamos discriminar a las parejas compuestas por personas del mismo sexo. Además, considero que sería un gesto en el que el Estado da un reconocimiento a estas familias que están conformadas y que realmente existen. Lo que se busca nada más es darles una legalidad. Además, considero que es importante que también se dé un mensaje en que todas y todos somos iguales ante el Estado, y que no debería haber pues discriminación ni ciudadanas ni ciudadanos de segunda clase. Bien, gracias Kenji. Ahora te toca a ti, Pablo. Bien, con todos, buenas noches. Hernán, con todos los presentes, los televidentes. Y bueno, quiero redefinir un poco el punto que dijo Hernán. En lo personal no me considero en contra, pero tengo una opinión distinta, ¿no? Concuerdo con Kenji aquí presente. Todos somos iguales ante el Estado, todos somos contribuyentes, todos somos peruanos, todos tenemos un DNI color azul. Pero más allá de ello, que un matrimonio igualitario sea en nuestra sociedad es algo que puede generar una estabilidad. ¿En qué sentido? ¿No? Creo que nuestro país es bastante conservador
tiene muchos estigmas, muchos prejuicios, y que si se ve esta figura de una manera de una manera quizás un poco más sonada, sería algo para lo cual no exactamente generaría igualdad. Creo que la igualdad jurídica es importante porque cada uno es dueño de las cosas que genera, ¿no? Pero que como pareja, quizás de una forma de pública estén expuestos, creo que no generaría una aceptación porque nuestra cultura es muy discriminante. Bien, gracias. ¿Alguna réplica, Kenji? Sí, bueno, en realidad no creo que no es conveniente como ser fatalistas y aceptar que nuestra cultura es discriminadora, ¿no? O sea, en realidad yo pienso que, bueno, y una de nuestras causas como movimiento LGBTI es justamente trabajar por la igualdad de las personas a nivel general, ¿no? Y apostamos ahora con respecto al tema del matrimonio igualitario porque, bueno, la unión civil, el proyecto de unión civil tenía pues sus limitaciones y nosotros consideramos que es importante que se considere como matrimonio porque creemos en la igualdad total, ¿no? Si tienen los mismos derechos deberían tener igual los mismos nombres. En ese sentido, además, es importante definir que bueno, el movimiento no solamente tiene una agenda de igualdad en el tema de uniones entre parejas del mismo sexo, sino que nuestra agenda va mucho más allá con el tema, por ejemplo, de una ley de no discriminación, una ley de crímenes de odio, además una ley de identidad de género para personas trans. Entonces, el tema del matrimonio igualitario es un punto dentro de toda la agenda, ¿no? Justamente nosotros como movimiento estamos tratando de construir una agenda que nos pueda servir además para impulsarla a nivel más completo, ¿no? Y no solamente trabajar el tema del matrimonio igualitario, o sea, nos interesan temas más importantes como el tema de, por ejemplo, protegernos, sobre todo en casos de violencia, que es uno de los mayores problemas que tiene la población LGBTI. Pablo, ¿una réplica? Sí, me gustaría sostener mi punto. Por ejemplo, la etiqueta de evangélico me atañe porque participo en la iglesia cristiana, pero hay muchas personas bajo la etiqueta de ser evangélicos han tenido muchas cuestiones de odio y de rechazo a personas del colectivo, pero no me siento identificado con esas personas. Pero a la par hay personas que pueden o no al colectivo porque tienen una inclinación de esa orientación homosexual y de repente han generado también un estereotipo caricaturizado de una persona que es homosexual, y eso creo que ha calado mucho por los medios de comunicación y ven con cierta desconfianza, con cierto rechazo quizás en algunas varias personas. Y eso es lo que a mí me hace suponer como educador que todavía nuestra sociedad no está lista para todavía afrontar eso, porque tenemos actitudes discriminatorias a lo que no consideramos normal. No estoy diciendo que algo que sea bueno o malo, sino como que normal a lo que no es igual a todos. Y creo que ese es un poco el punto en el cual quiero enfatizar. No estamos preparados como sociedad, Hernán, y público, porque tenemos una cultura que debe cambiar a ser más tolerante, más permisiva con la pluriculturalidad que nuestro país tiene. Bien, Kenji, ¿alguna réplica para lo Sí, que digo? bueno, rápidamente yo creo que hay que ser muy cuidadosos al utilizar términos como la normalidad, ¿no? En realidad es un término que para muchas personas, si las denominamos como normales, automáticamente decimos que otras son anormales, ¿no? Y que, bueno, en realidad yo no me considero una persona normal y estoy seguro que muchas otras personas que son también LGBTI no lo son. Quizás la heterosexualidad es más común, es algo que quizás existe con mayor frecuencia, pero no es que sea ni mejor ni peor, como dice Pablo, pero no necesariamente significa que sea malo, puede que sea, como dije, más común. Pero es importante que sí, como sociedad, definamos legislación y normatividad que de alguna forma apoye la inclusión de esta población, porque ya ha pasado con las personas indígenas, con las personas afrodescendientes, con las mismas mujeres. Entonces es un proceso que se está dando y que, bueno, apuntamos a que se tenga al final pues una sociedad igualitaria. Bien, Pablo. Sí, no quisiera dejar de malinterpretar, ¿no? La palabra normal es demasiado amplia, como sabemos, ¿no? Simplemente estoy usando uno de los muchos conceptos que tiene la academia y que siento como común, como dice
como dijo justamente Kenji, común. Yo coincido de que hay la igualdad jurídica es importante, ¿no? O sea, creo que eso es algo en lo cual yo también apoyo, me parece correcto, ¿no? Bien. Ahora vamos quería a precisar pasar. eso, no, Claro. no quisiera polemizar en ese Claro, sentido. ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, y justo viene a partir de eso. ¿Se podría llegar a obtener los derechos civiles sin necesidad del matrimonio? ¿Y afectaría el concepto de familia, como lo conocemos, tradicional o conservadora, o nos entraría un país más justo? Kenji, contigo. Sí, bueno, con respecto me imagino que la pregunta va por el tema de la comparación entre la unión civil y el matrimonio igualitario, ¿no? A ver, voy a explicar un poco la pregunta. Lo que sucede es que, si bien la Constitución protege al núcleo de la sociedad, que es la familia, como célula, ¿cierto? El concepto lo da el Código Civil diciendo que es una familia, es mamá, papá e hijos. Pero siempre la pregunta que hacía Carlos Bruce en una entrevista era, ¿y la tía soltera con el sobrino? ¿Y la abuela y el nieto? ¿No es una familia acaso? O si, no sé, hay un accidente fatal y solo queda no sé, la tatarabuela con el nieto, ¿no es una familia? Es un concepto, ¿no? O sea, la Constitución siempre va a proteger a la familia, y el que va a trabajar en el concepto de familia van a ser nosotros, los de la sociedad. Hay países, por ejemplo, como Argentina, que un transexual con un niño sí son una familia, y no, entonces ahí creo que va el ataque. Entonces la pregunta es, bajo esta explicación, ¿se podría obtener los derechos civiles sin necesidad de matrimonio y afectaría el concepto de familia peruana? ¿Qué cosa es para ustedes familia peruana, para nosotros? Bueno, ahora sí me Contigo, queda un poco Kenji. más claro. En realidad es importante que se dé esta muestra de, como decía al comienzo, desde el Estado, un gesto de que la población es igualitaria y los ciudadanos son iguales ante la ley y ante las normas, ¿no? Por eso sí considero que sería importante que tenga el nombre de matrimonio igualitario, porque si tiene los mismos contenidos y los mismos derechos, en realidad debería tener también el mismo nombre. O sea, es algo en lo que yo y muchas y muchos activistas creemos, ¿no? Además, con respecto al tema del concepto de familia, es un tema muy importante porque a partir de la Constitución del 1993 se da, pues, como mencionas, Hernán, una protección a la familia. Sin embargo, no define qué cosa es exactamente una familia, ¿no? Y bueno, y algo que sí está probado a través de la historia es que la familia es una institución que ha ido variando, ¿no? Es una institución dinámica, que no es estática. Es más, pues, hace 2000 años la familia era totalmente distinta a la que es hoy. Claro. Entonces, y considero que esta institución también, que es el matrimonio, ha sobrevivido durante todos estos años, justamente porque se ha adaptado a las nuevas condiciones en las que se ha desenvuelto la sociedad. Entonces, este proceso, así como hace 50 años había una oposición a que las personas se casaran entre diferentes razas, y los argumentos actualmente son los mismos para que se casen entre personas del mismo sexo. Claro, la ley de segregación. Entonces, considero que el matrimonio es una institución importante porque constituye la célula de la sociedad, que es la familia. Y ahora lo que voy es que en eso estamos de acuerdo todos y todas. Yo creo que como que no coincidimos en cuál es el concepto de familia, ¿no? Y es que vimos en los debates que habían en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en que algunos congresistas no estaban a favor de que se considera familia a parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? O sea, ¿a quiénes consideramos familia como sociedad, ¿no? O sea, no podemos, yo creo que no se debería solo considerar familia a este modelo tradicional, ¿no? De padre, madre e hijos, ¿no? Sino que más bien deberíamos adaptarnos y aceptar y reconocer que existen otros modelos, ¿no? O sea, en realidad no es una cuestión de que vamos a fomentar, sino son cuestiones que existen, solamente hay que darle una legalidad. Claro, porque a partir de ese concepto los niños pueden nacer dentro de una familia, ese es el requisito básico. Y si es permitido que dos personas, por ejemplo lesbianas, que haya estudios que se ha demostrado que son niños más pasivos que los niños violentos dentro de una sociedad con mucha violencia, ¿no? Bien, ahora vamos contigo, Pablo, la misma pregunta. ¿Se podría llegar a obtener derechos civiles sin necesidad de matrimonio y afectaría el concepto de familia o nos entraríamos en un país más justo? A ver, como tú has referido, ¿no? ¿Se podría llegar a obtener esos derechos? Sí, sí se podría llegar sin la necesidad de un matrimonio, ¿no? El tema del matrimonio, pues norma de maneras mucho más amplias estos beneficios, pero se pueden llegar a obtener sin la necesidad de que sea matrimonio en el sentido estricto de la palabra. Ahora, el concepto de familia tradicional
como concepto, desde luego que se vería afectado porque no la etimología, el concepto es mater, protección a la madre, y no en todos los casos habría pues una madre. Conceptos sí, ¿no? Pero creo que este debate no es ni lingüístico, ni etimológico, ni histórico. Estamos en una realidad en la cual se dan diferentes formas de familia, y sí es tiempo de que el Estado pueda tener un nuevo concepto de lo que es familia, pero no bajo un sesgo de que debe ser incluyendo solamente un colectivo, por ejemplo, así, o una forma de familia, porque son muchas las formas de familia, ¿no? Entonces, creo que sí es tiempo de definir qué cosa es familia, pero el concepto de familia tradicional desde luego que se afectaría, porque el concepto de familia tradicional es el que todos comúnmente conocemos, ¿no? Padre, madre e hijos. Pablo, y claro, la pregunta es, ¿no crees tú de que los cristianos han jugado un papel fundamental? Y con eso vamos a venir en el segundo bloque, con una pregunta para Pablo, y Pablo lo va a ir pensando durante el corte. Pablo, ¿tú crees que quieren hacernos predominar la figura cristiana de lo que es una familia? Con eso regresamos. O acuérdense que Pablo es cristiano. Regresamos con eso después del corte. ¿Qué etiqueta? Un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Estamos en el segundo bloque y lamentablemente creo que va a ser uno de los bloques finales, pero lo vamos a tratar de hacer muy ameno porque hemos llegado tarde, pido disculpas. Este es un programa sin temor a decirlo, y estamos tocando matrimonio igualitario, y teníamos acá, antes de entrar a corte, le hice una pregunta a Pablo. Pablo, ¿tú crees de que tú eres cristiano? Y, claro. ¿Y por qué haces tanto hincapié en los cristianos? ¿Por qué han jugado un papel tan importante en el debate de la unión civil, desde el lado civil, con paneles millonarios, con publicidad millonaria, y que de alguna manera calaban en una sociedad conservadora que vio que esto se jugaba a nivel del Congreso? Y la pregunta es, Pablo, ¿tú no crees de que tu figura cristiana de familia, por qué tendrías tú que, o sea, por qué tendría que ser esa figura la que predomine? Papá, mamá, hijo cristianos, dentro, no, o sea, ¿por qué? Bueno, si me preguntas como cristiano, entonces te respondo con las escrituras, ¿no? Y en ese sentido, la escritura cita que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con una mujer, ¿no? Para generar descendencia, ¿no? Que es parte de los propósitos, ¿no? Que yo como cristiano ahora, como bajo el Código Civil, pues no se unen pues para hacer vida en común y para procrear, ¿no? Para continuar, para que el Estado continúe, ¿no? En ese sentido, hay un objetivo clarísimo, ¿no? O sea, perpetrar la especie, continuar, hacer vida en común, pues para desarrollar patrimonios para los hijos en general, ¿no? Pablo, me queda claro de que tú estás de acuerdo con que hay una especie de discriminación por los derechos civiles, no puede heredar, sí, suceder y tanto derecho más, que sí lo tiene una pareja normal, esposa y esposo. Y tengamos en cuenta una cosa. Kenji y todos los gays pagan sus impuestos, o sea, son personas que contribuyen a la República Peruana. Entonces, ¿por qué ellos tienen que ser tratados distintos? O sea,
O sea, fácilmente podrían ellos dejar de pagar sus impuestos si es otro país y pagar sus impuestos en ese país donde sí está permitido. Ellos quieren que en este país se dé pagando sus impuestos porque es su riqueza. Los impuestos son las riquezas que uno elabora, es nuestra fortuna, es nuestro esfuerzo y nos pertenece y le damos a una sociedad para que nos represente, nos vigile, nos cuide. De cierta manera no les está cuidando si es que no le están aceptando ciertos derechos. Yo quería hacer una precisión respecto a ese punto porque sí Adelante, escuché Kenji. mucho este argumento de la cuestión de que dentro del mismo colectivo y el movimiento LGBTI había unas arengas que decían pues yo pago impuestos, exijo iguales derechos. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con este punto. ¿Por qué? Porque no necesariamente por aportar impuestos al Estado me merezco derechos, sino los derechos los merezco porque soy un ser humano. Entonces, yo como persona, desde el momento en que nazco, merezco los derechos de manera igualitaria a las demás. Entonces, sí, o sea, en realidad no es solamente por una cuestión de impuestos, ¿no? Yo pienso que la intención fue buena en hacer esta propuesta, pero si en realidad lo analizamos bien, una persona que no paga impuestos por diversos motivos, claro, que no es pobre, sabemos, eso es cierto. así es, entonces no merecería derechos, entonces tampoco es eso, ¿no? O sea, yo Muy creo que bien todas y acotado. todos merecemos los derechos. Muy bien solamente acotado, ese punto, nada más. muy bien. Bueno, contigo, Pablo. Pablo, lo que te estaba explicando es de que de alguna manera tú sí estás de acuerdo con que ellos obtengan sus derechos civiles. Claro, los derechos con respecto, por ejemplo, a una igualdad jurídica, a lo que son bienes, a de repente una sociedad juntos para hacer bien común, porque creo que uno legisla la afectividad, ¿no? Y otro de que cada uno puede ejecutar pues a libre decisión lo que uno mejor decide para su vida, ¿no? Pero yo defiendo el matrimonio natural o tradicional porque es la institución pues, que genera vida, dadora de vida, y es parte del diseño con el cual pues Dios nos instruyó pues para poder vivir, ¿no? Me parece una forma correcta como yo lo entiendo. Bien, nos ha llegado una pregunta de Alexander, y Alexander pregunta: ¿es preciso acotar, Pablo, la diferencia entre un matrimonio heterosexual y el contrato? Excluye la adopción. No hay estudios científicos que determinen si un menor que crea una familia homoparental tiene el mismo desenvolvimiento social que un niño crea una familia heterosexual. Aún no hay ese debate. O sea que un niño no se vería, lo que más o menos puedo interpretar de la pregunta de Alex es que un niño que nace en este tipo de familia no se desviaría o no cambiaría. Pero el mismo hecho que no está aprobado no significa que no va a pasar nada o que sí va a pasar. Justamente tú lo dices, está la incógnita ahí. No lo sabes. ¿No te parecería que si se da esta figura se logre? O sea, saber qué pasaría, tal vez seamos una mejor sociedad. Sí, pero creo que no es hacer como que es al azar, tampoco no es el tema, ¿no? Creo de que cuando el niño crece con dos modelos sociales, ¿no? Un hombre y una mujer, pues va aprendiendo de los roles, va tomando actitudes, ¿no? Y va siendo guiados por ambos, desde la naturaleza de mujer como madre, desde la naturaleza de varón como padre, ¿no? Y ahí está lo enriquecedor del ser humano. Todos descendemos de un matrimonio pues heterosexual, posiblemente, y eso genera de que el modelo que tenemos nosotros pues viene de ello, ¿no? Kenji, para ti, responderle, Pablo, ¿no? En realidad sí, definitivamente todos venimos pues de un matrimonio, de una pareja heterosexual, ¿no? Si no estaríamos acá. Todavía no se puede generar reproducción entre personas del mismo sexo, todavía. Pero sí, creo que no son tanto experimentos, ¿no? Sino que más bien yo creo que ya son cuestiones que existen. Incluso la adopción por parte de personas homosexuales ya existe, la adopción. Quizás no se reconoce todavía como la parentalidad entre una pareja del mismo sexo como padres de esta niña o niño, pero sí ya la ley en realidad no discrimina que una persona homosexual pueda adoptar. Lo que está todavía en proceso es el hecho de que se acepte que dos padres del mismo sexo sean pues los padres o madres de este niño o niña. Entonces, en teoría yo podría adoptar, no, la ley no me lo impide. Lo que sí me pediría es que yo me case con mi pareja y que los dos figuremos como padres de ese niño, ¿no? Claro. O sea, pero sí es importante además mencionar que, bueno, si bien no existen estudios, ¿no?, respecto al tema de que
de que se afecte realmente la cuestión de que sean dos padres o dos madres. En realidad creo que los modelos los tenemos en general no solamente de nuestros padres, ¿no? Los modelos los tenemos en la misma familia, de los tíos, tías, abuelos, abuelas, y mucho más tiempo creo que la pasamos en la escuela, ¿no? Donde tenemos referentes de nuestros profesores, de nuestros maestros. Yo creo que es importantísimo que tengamos siempre modelos de masculinidad y feminidad como personas. En eso estoy súper de acuerdo con Pablo, ¿no? Porque eso hace que realmente como personas seamos como que aceptemos, seamos diversos y nos reconozcamos en las demás personas, seamos más empáticos. Lo que sí, como repito, es que los modelos no solamente los vamos a encontrar dentro del núcleo familiar o la familia tradicional, padre, madre, hijos, ¿no? Sino que dentro de una familia más amplia también lo podemos encontrar. Kenji, y una pregunta para ti. ¿Tú crees que el bullying hacia los niños se incremente? O sea, vamos a imaginar un poco, chicos, vamos a usar un poco la imaginación de que esto se da. Vamos a imaginar. Claro, vamos a imaginar que esto se da. ¿Tú crees que en los colegios, y eso es también un argumento que utilizan los niños, ¿no? Que en cierta manera es válido porque los niños son base, ¿no? Y si nacen con problemas, ¿tú crees que haya bullying en un colegio? ¿Te imaginas un colegio que haga bullying o crees que no existiría esa figura? Porque hoy en día, por ejemplo, un niño en un salón de clase actúa como así de una manera manerada y es burla para los demás niños. Imagínate si es que ve a dos padres en un colegio, ¿no? Sí, en realidad lo más probable es que suceda. Pero no podemos negar que el bullying existe actualmente y sobre todo que el bullying que se sucede con mayor frecuencia es el bullying homofóbico, ¿no? Y es preocupante que el Ministerio de Educación en realidad no tenga pues una respuesta clara respecto a este tema, ¿no? Del bullying homofóbico y más bien solamente considere pues los otros tipos de bullying como respecto al tema del racismo, ¿no? Pero considero que en realidad es importante que junto con estas normas de igualdad también de parte del Estado se den campañas de educación para que en realidad todas y todos los niños desde la escuela entiendan que existen estas familias diversas. Bien, nos llega una pregunta de César Godoy y él pregunta, ¿ustedes creen, para ti Kenji o para Pablo, bueno, no precisa, ¿ustedes creen de que el hecho de que un niño nazca en un matrimonio gay lo vuelva gay? Ya, primero me gustaría acotar. A ver, una réplica. No, con respecto a lo que ha mencionado Kenji. Sí, o sea, justamente creo que coincidimos en eso, ¿no? No habría una aceptación rápida ni lenta de repente de que mis padres, mi papá Juan, ¿no? Y mi papá también, Pedro, son varones, porque tenemos que educarnos más en tolerancia, de manera general, ¿no? O sea, hay racismo, hay discriminación en múltiples cosas. Hay un 13% de la población que habla otra lengua distinta al castellano y es tiene menos oportunidades que una persona que habla simplemente español. Hay un 5% de peruanos que es discapacitado, ¿no? Y solo el 13% no tiene empleo formal, ¿no? Entonces hay discriminación a todo lo que es diferente, a todo lo que entre comillas no es normal. Y estoy usando esos términos hacia ellos, no para sino para suele estar en la boca del ciudadano de a pie, ¿no? Que lo que no es igual que yo no es común. Entonces, creo de que se necesita mucha más educación, que el Estado invierta bastante, que la discriminación y en general pues el rechazo a todo tipo de formas pluriculturales que se puedan manifestar pues sea más hondo, una educación en la práctica que pueda generar cambio en el pensamiento de las personas, que la televisión, que es un medio que también instruye, ha deformado mucho la figura de la persona que tiene una tendencia o una orientación sexual distinta, ha caricaturizado demasiado y le ha hecho bastante daño. Y yo creo que personas como Kenji y otras personas reivindican pues la figura de una persona que tiene una orientación distinta. Entonces, creo que la sociedad, y me refiero a mi primer punto, no estamos todavía listos porque tenemos que educarnos más. Bien, ¿qué réplica o quiere responder la pregunta que mandaron nuestros? Sí, a la pregunta creo que, bueno, ellos, para los públicos que se ponen un poquito, si un niño gay nace dentro de una familia gay, imaginando este supuesto, ¿se volvería gay? No, definitivamente no. En realidad yo creo que las causas en realidad se desconocen aún. Bueno, hay debates y teorías en general sobre el origen, pero eso no está pues ahora en discusión, ¿no? Lo que se discute ahora es una cuestión de derechos. Y si tuviéramos ese razonamiento, en realidad diríamos que una pareja heterosexual podría convertir a su hijo homosexual en heterosexual, y eso no sucede, ¿no?
¿Por qué una pareja homosexual podría volver a un niño heterosexual en homosexual? Si lo contrario no sucede, ¿no? Yo vengo de una pareja heterosexual y no han podido volverme heterosexual. Es una cuestión intrínseca de las personas, ¿no? Que surge de manera natural. ¿Alguna réplica, Pablo? Bueno, creo que cada persona en su madurar, pues, ¿no? Va tomando determinaciones, orientaciones. De repente no pensamos de manera igual en ese punto, pero pues yo pienso que de repente hay muchas cosas que van determinando y van construyendo el género, ¿no? Al menos en la educación, por ejemplo, la educación que recibe, en cuanto a las experiencias sociales que pueda tener la persona, escolares, ¿no? Creo que tanto como que nace de mí mi elección heterosexual o homosexual, creo que no, creo que es un constructo social en buena medida también, ¿no? Entonces los factores que rodean a esta decisión, los padres, ¿no? Sean heterosexuales, van a influenciar bastante. No podría garantizar que van a ser gay o va a ser heterosexual, pero creo que va a tener un influjo importante, ¿no? ¿Para bien o para mal? ¿No? Para mí, para ambas cosas, para bien y para mal, porque el sistema de valores que puede aprender la persona, pues tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Alguna réplica, Kenji? No. Bien, vamos a un corte y con la parte final una pequeña reflexión y con eso regresamos, no se despeguen. Un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Bien, seguimos la parte final del programa. De verdad les pido mil disculpas, sé que muchos han estado muy ansiosos por este debate. Gracias por las preguntas en vivo, pero ahora vamos a ir a la parte final y quería que pues creo que este debate se ha hecho con mucho cariño para hacer una incidencia política responsable. Así que terminamos con unas palabras de nuestros invitados y una pequeña síntesis o a manera de reflexión. Caña, contigo. Sí, bueno, en primer lugar reafirmarme en el mensaje de que es importante que pensemos en un Estado que tenga como principio siempre la libertad, la igualdad y la no discriminación. Creo que eso es importantísimo. ¿Por qué lo menciono? Porque en realidad eso es lo que motiva nuestro trabajo como activistas, es lo que buscamos en realidad a través de todos los puntos de nuestras agendas, ¿no? Que son el tema de igualdad, en el tema de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Entonces, en realidad, como movimiento LGBTI tenemos un trabajo que estamos tratando de construir muy interesante y además creo que el reto es muy grande, sobre todo en el tema de educación social hacia la sociedad, en cómo más o menos hacemos entender un poco cuáles son, porque a veces como se maneja actualmente es como con mucho prejuicio, ¿no? Hay mucho desconocimiento. Y bueno, ha sido muy interesante debatir con Pablo. Considero que tiene una visión no solamente tolerante, sino de respeto, y creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? Porque no solamente hay que ser tolerante, ¿no? Sino hay que respetar a las demás personas, y he sentido esto en el debate, y me motiva mucho porque considero que la generación en la que estamos, ¿no? La generación de jóvenes, estamos
en un proceso de cambio, ¿no? Y considero que nuestro país está en este proceso en el que estoy seguro que no pocos años, no muchos años se van a dar. Entonces, hacia eso vamos y bueno, el hecho de que estemos aquí debatiendo es una muestra de ello. Contigo, Pablo. Sí, bien. Bueno, en mi punto quiero comentarle a todos los televidentes, ¿no? Que a veces uno dice, porque piensa diferente, a veces hay personas que en la red social dicen homofóbico, ¿no? Pero no es el DSM-4 dice que la homofobia es una aversión, ¿no? Y yo en lo personal no siento ninguna aversión, y sé que hay muchas personas que no sienten mucha aversión, que no sienten aversión, pero hace falta un mayor conocimiento del tema. El desconocimiento de ese tema genera muchos prejuicios y nos impide dialogar. Cuando dialogamos nos enriquecemos. En lo personal, como cristiano, sigo sosteniendo mi punto de que la familia natural pues, es la que fue diseñada. Y bueno, es momento también de poder definir lo que es una familia. Creo que toda persona merece los mismos derechos. Todos somos personas, como bien lo sostuvo Angie, ¿no? Pero creo que debemos ser bastante listos, ¿no? No podemos tener una opinión sesgada, ni yo porque soy cristiano, ni mi compañero presente porque tiene una orientación distinta. Finalmente, a toda la comunidad cristiana, ¿no? A que una vez más miremos el modelo de Jesús, que siempre amó, que siempre aceptó, que decía, nadie te acusa tampoco, ¿no? Vete y cambia, y sé mejor, ¿no? Volvamos a mirar a Cristo y aprendamos de su amor para ser más una mejor sociedad, simplemente eso, ser una mejor sociedad. Bien, yo lo único que tengo que decir es que en verdad he tratado de estar imparcial en este debate, me ganó a veces los ánimos, pero gracias por asistir. Yo creo de que nuestra sociedad va a tener que cambiar en algún momento y creo que vamos a tener que entrar hacia un país de entendimiento, ¿no? Somos varias naciones, es complicadísimo vivir con tantas naciones, con tantas culturas, pero creo que al final todos somos hermanos peruanos con DNI que nos debemos respetar y amar mucho. Ese es mi síntesis final y gracias por habernos visto. El próximo jueves tenemos una entrevista con Wilfer Carlos, que es de parte del Partido Humanista de Juicio. Vamos a conversar con él con el programa Únete. Y luego tenemos un debate de Déjala Decidir con ambas partes. Déjala vivir y déjala decidir. Así que no se lo pierdan. Gracias por... Esto ha sido de forma sin temor a decirlo. Hasta el próximo jueves. Chao.